El Ministerio de Educación ya publicó el protocolo para el transporte de estudiantes para evitar el contagio de coronavirus, el cual ya fue aprobado por el Ministerio de Salud y el Consejo de Transporte Público. El documento da el visto bueno a las unidades de transporte escolar para viajar al 100% de su capacidad, siempre y cuando los usuarios viajen sentados. Además, los alumnos, conductores y educadores deberán de utilizar la mascarilla en todo momento y de forma correcta. También, como ocurre en el transporte público, los niños y jóvenes deberán evitar conversar durante los viajes. Los transportistas tendrán que proveer de alcohol en gel con una composición entre el 60% y 70%, tanto para los operadores como para los estudiantes que no porten el suyo. Tanto antes del transporte como una vez finalizado, los vehículos deben ser limpiados internamente, dando especial énfasis en las superficies de apoyo como en las manijas, el volante, el tablero, botones, controles, marchas o perillas de las ventanas laterales, utilizando soluciones desinfectantes apropiadas que cumplan con el protocolo de limpieza y desinfección de ambientes del COVID-19. Durante el viaje, en la medida de lo posible, se deberá de llevar las ventanas abiertas y reducir al mínimo el uso del aire acondicionado. Durante el viaje está prohibido comer dentro del autobús y compartir artículos de uso personal como teléfonos celulares o juguetes. Una vez que el transporte llegue al centro educativo, los estudiantes deberán de realizar una fila con una distancia de 1,8 metros y esperar al docente. Un protocolo que va dirigido particularmente al servicio de transporte especial, ¿verdad? Que son las busetas que tradicionalmente trasladan a los niños y jóvenes a los centros educativos. Estas busetas van a poder transitar con los permisos del CTP al día. Estamos en ese proceso, hay alrededor de un 50% de esos permisos ya tramitados. Esperamos que en las próximas semanas logremos completar la renovación que ellos requieren para que estén también listos. Las busetas tienen que cumplir los parámetros que establece nuestros reglamentos. Las empresas que transporten estudiantes deberán de contar con la autorización del CTP y seguros en caso de accidentes. Al jueves anterior, el Consejo de Transporte Público había renovado 2.200 permisos para el servicio especial de estudiantes.